Jesús es el Rey soberano. Lucas capítulo 19 versículos 28 al 40. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. En resumen, Jesús envía a 2 discípulos a la aldea de enfrente para que le consigan un asno. El Señor entra a Jerusalén montado en el burro y sus seguidores alaban a Dios a gritos. Algunos fariseos sugieren a Jesús reprender a sus discípulos, pero el Señor les responde que si estos callaran, las piedras clamarían. La primera parte de la ayuda a la meditación se titula Jesús se monta en un asno. El viaje de Jesús y sus discípulos hacia Jerusalén pronto llegará a su fin. Jesús continúa su camino para cumplir con su ministerio de redención por medio de su pasión y muerte. En este proceso prepara con su omnipotencia y de manera soberana todas las cosas necesarias. El pasaje narra cuando envía a 2 discípulos a la aldea de enfrente para cumplir la profecía de Zacarías. Tu rey vendrá a ti, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El asno había sido provisto de antemano para el ministerio redentor. Solo faltaba que los discípulos fueran por él. No nos toca a nosotros crear algo de la nada. Jesús es el creador de todas las cosas. Simplemente debemos creer y obedecerle a Él, quien lleva adelante el ministerio redentor con absoluta soberanía. ¿Por qué Jesús mandó a traer un asno en el cual nadie se había montado? ¿En qué debo obedecer incondicionalmente, creyendo en la soberanía de Jesús? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula La entrada triunfal de Jerusalén. Jesús es el Rey de Reyes. Cerca de la bajada del monte de los Olivos, una multitud de seguidores alaban a Dios con gozo y claman diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ese cántico es una cita directa de Salmos 118, versículo 26, el cual se cantaba en una procesión hacia el templo dedicada al Rey. Todos los que han visto las obras de Jesús creen en Él, pero los fariseos se molestan al oír que se refieren a Jesús como el Rey. Jesús señala: si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, que aunque se callara la boca de los discípulos, las piedras que carecen de vida clamarían que Jesús es el Rey. Nadie puede detener la alabanza dirigida a Jesús, el Rey de Reyes. ¿Cómo reaccionan los fariseos ante la alabanza de los discípulos que reconocen a Jesús como el Rey? ¿Creo y alabo a Jesús como el Rey de Reyes? La carta a Dios dice: Señor, deseo seguir tu ejemplo, pues has tomado la cruz para rescatar al pueblo de sus pecados. Consagro todo lo que tengo para tu obra. Utiliza mis bienes y mi vida conforme a tu voluntad. Ven a cada área de mi vida. Serviré y alabaré con gozo al Rey de Reyes, el Señor que vino a servir a los hombres con humildad en su corazón. El ensayo para meditar se titula No me arrepiento.
Preparamos 30 botiquines médicos con doctores de Estados Unidos y Australia y realizamos una visita médica a una aldea a 3 horas de Pyongyang, en Corea del Norte. Aún recuerdo todo lo que lloré aquella vez. Como los niños del orfanato estaban gravemente malnutridos, nuestro grupo internacional preparó alimentos rápidamente y pasamos 3 meses tratando a 70 pequeños menores de 5 años. Éramos capaces de hacer lo que fuera para salvar aunque sea a un solo niño. No había lugar para el cansancio, el sufrimiento ni las ganas de renunciar, porque me guiaba y oraba por mí el Espíritu Santo que habita en mi interior. Él cambió mi manera de ver las cosas. Dios deseaba que yo solo me dedicara al ministerio. Entonces me retiré antes de tiempo de la escuela y el hospital donde trabajaba. Ofrecí el edificio que tenía para el ministerio y me dediqué por completo a servir en el Botiquín del Amor, una organización que ayuda a los norcoreanos. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? Para nada. No me arrepiento ni un poco porque tengo el privilegio de ser utilizado para el reino de Dios. Por eso, lo único que quiero es dejar de lado mis opiniones y objetivos y obedecerlo. A veces nos enfrentamos con otros miembros del ministerio y nos afligimos, lo que hace que el servicio sea solitario e imposible de realizar si no nos acompaña el Espíritu Santo en todo momento. Podemos participar de su obra con la fuerza que nos da Cristo cuando obedecemos a la palabra y confiamos en que el Señor nos utilizará. Buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional del día lunes 8 de marzo. En el día de hoy, Jesús envía por ese asno que ya estaba profetizado en el libro de Zacarías para comenzar su entrada triunfal a Jerusalén, para la redención de nuestros pecados. Hoy, justamente, a través de estas palabras, lo que nosotros debemos entender es que debemos simplemente obedecer. Ese asno estuvo preparado allí, a pesar de que nadie conocía por qué, quién era el Señor en ese momento, a quién se referiría, pero ya estaba todo preparado. El Señor ya había preparado su camino y nosotros, como los 2 discípulos que fueron a buscar a este asno, tenemos que solamente obedecer. El Señor ya tiene todo preparado. Si estamos en esta situación en la que no sabemos qué va a pasar y usted escucha al Señor, el Señor le va a hablar y usted solamente tiene que obedecer. ¿Obedecer a qué cosas? Obedecer primero y principal a la palabra de Dios. Seamos sumisos en esto. No dejemos llevarnos por los pensamientos de este mundo, sino aboquémonos a buscar la palabra de Dios, a meditar en ella. Muchas veces creemos que necesitamos nuevas revelaciones y las nuevas revelaciones en realidad no existen porque ya están todas escritas. Las revelaciones están en la palabra de Dios. Si nosotros pudiésemos hacer el 100% de lo que la palabra de Dios nos va pidiendo hacer diariamente, tendríamos resuelto un montón de nuestros problemas. Pero la raíz de todas nuestras dificultades, del por qué siempre estamos cayendo, levantándonos y cayéndonos otra vez, por qué nos sentimos mal cuando de repente, estando en la presencia del Señor, sentimos que podemos vencer al mundo. Bueno, necesitamos aprender a obedecer la palabra de Dios. Primero, ser impregnados por ella. Primero, poder entenderla, saber cuál es la voluntad de Dios y empezar a aplicar todo esto que el Señor nos dice en nuestras vidas cotidianas. Tantas veces queremos buscar cosas nuevas, pero primero hagamos esto tan pequeño, ser fiel en lo poco, como aprendimos en el día de ayer. Ser fiel en lo poco y en lo mucho el Señor nos pondrá. Entonces, en esta mañana los animamos a poder empezar esta semana, y no solamente esta semana, sino de ahora en más, viviendo cada día, haciendo las cosas que agradan al Señor, obedeciéndole, sea con un pensamiento, sea con un acto, sea con una palabra, sea con un mensaje, sea como sea, que cada día podamos hacer algo que agrade al Señor y cada día hacer algo más. Eso nos va a llevar
a estar en la presencia de Dios de otra manera, ya dejando de lado todos nuestros problemas y nuestras preocupaciones, porque el Señor que escucha nuestras plegarias nos va a hablar, nos va a contestar. Y vamos a saber en qué momento nos está contestando, porque vamos a tener este diálogo entre Dios y cada uno de nosotros. Y ahí podremos saber si vamos bien o vamos mal. Necesitamos tener esta guía que primero y principal está a través de la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo estos devocionales y esperamos que a través de ellos ustedes puedan tener un gran encuentro con el Señor todas las mañanas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Gracias por la palabra escrita, que ya la tenemos, que la podemos leer todos los días, que la podemos escuchar, que está cerca nuestro todo el tiempo. Señor, ayúdanos a poder meditar en ella de día y de noche, de poder entenderla a la luz de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos que nos llenes de tu presencia, que cada vez que leamos tu palabra podamos entender la magnitud de esta palabra, Señor, y nuestro ser sea transformado diariamente. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo día a día en nuestras vidas. Gracias por tu paciencia, tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, que no nos abandona. A pesar de que hemos cometido tantas veces y seguimos cometiendo grandes errores en nuestras vidas, tú eres misericordioso, tardo para la ira, que levanta al que está desvalido, al que está sumido en la desgracia, en el pecado, en la depresión. Señor, ayúdanos a levantarnos, Señor, sé tú nuestro consuelo. Nadie como tú, Señor, puede ayudarnos. Gracias, Dios, por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús oramos.